¿Ah? Por lo tanto, todo ese aparato descansa en la responsabilidad de Moisés. Probablemente él no escribió, pero él es el personaje principal. Y a través de él es que se desarrolla toda la historia y todo el libro. Desde luego, no pudo haberlo escrito necesariamente porque se narra también su muerte y nadie escribe su muerte. Ni qué pasa después de su muerte. Pero sí podemos entender que como figura principal, Moisés está vinculado al libro de Éxodo indistintamente. Así que si usted escucha a alguien decir que Moisés escribió el Éxodo, pues no le cree preocupación. Y si escucha a otros decir que lo escribió otro, tampoco. Y si escucha a gente decir que indistintamente lo haya escrito o no, él está involucrado dentro del libro, pues a mí me parece que eso es lo fundamental dentro del libro. Ahora, note bien, para volver de nuevo al capítulo 1, que es el elemento introductorio de esta noche. Note de nuevo que en el verso 6 del capítulo 1 del Éxodo dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y esto es fundamental. Mire, muchos historiadores, sobre todo historiadores de Egipto, dicen que no hay evidencia alguna de que Moisés estuvo en Egipto. Que no existe ninguna evidencia. Lógico que ellos lo ¿verdad? Y que ya necesariamente pues esa es una historia que Israel relata, pero ellos no tienen ninguna evidencia sobre el particular. Ahora, cuando uno ve el texto dentro de su contexto, uno encuentra datos interesantísimos. Porque si leemos el verso 8, dice: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Lo que quiere decir es simple y es sencillo. Es sencillo. O sea, la vida de José y su historia no se da con el hombre que le abrió las puertas a José para que fuera el hombre principal de Egipto. La historia del pueblo de Israel en Egipto se da ¿con quién? Con otro rey distinto. O sea, el rey que invita a José a ser parte de su equipo no es el rey que está en el momento en que el pueblo de Israel va a salir de Egipto. Por lo tanto, la historia bíblica es tan sincera y tan honesta que no solamente habla del elemento del desconocimiento histórico. Dice, es justo que haya desconocimiento histórico, porque el rey que vino a gobernar no conoció en absoluto nada de lo que sucedió en la persona de José. Es una historia nueva, es un proceso nuevo. Ahora, usted dirá, oye, pero ¿y entonces por qué aparece así? Porque la intención de la historia no es afirmar que se recordó por siempre que en Israel, que en Egipto estuvo Moisés. Moisés. La intención de la historia es plantear que Dios nunca se olvidó de su promesa. No sé si me están entendiendo. O sea, esa es la intención fundamental de la historia. No es decir si Moisés fue recordado por el pueblo de Egipto. No, eso no es lo importante. Lo importante es que a Dios nunca se le olvidó el cumplimiento de esa promesa. Y fíjense que la promesa comienza a cumplirse según la autoría del Éxodo, después que José murió, después que Jacob murió, después que los 70 que entraron con Jacob a Egipto murieron, después que esa generación desaparece, es que entonces
Dios decide dar cumplimiento. ¿Y cómo dar cumplimiento? Lo vemos en el versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ese verso 7 es clave, porque ese es el verso que le va a decir a Israel: señores, aquí lo importante no es si Egipto recuerda si Moisés estuvo o no. Aquí lo importante es saber que Dios no se olvidó que ustedes estaban en Egipto. Eso es lo que es importante. Dios no se olvidó que ustedes, y ya Abraham había muerto, Isaac había muerto, Jacob había muerto, José había muerto, los 70 habían muerto. Esta es una generación totalmente nueva. Tan nueva es que esto no es que murió el faraón de José, inmediatamente vino el faraón de Moisés. Probablemente pasaron varios faraones antes de vincularse la historia entre el faraón de José y el faraón de Moisés. ¿Se encuentran ahora? Les hace clic ahora, ¿no? Entonces, claro, la misma historia bíblica es honesta. Porque si los historiadores dicen, en Egipto no te preocupes, si la misma Biblia dice que el faraón de Moisés no conocía nada de José en su relación con su faraón. Son dos paralelismos distantes desde el punto de vista histórico. Aquí lo fundamental es el verso 7, que Dios se acordó de Israel y decidió aumentar y fortalecer en extremo a estos que estaban allí, de tal manera que se cumpliera lo que Dios le había dicho a Abraham: de ti haré una gran nación. Y desde luego el verso 8 hasta el verso 10 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Lo ves? Un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Es decir, en la historia adviene un nuevo rey que no conoció la historia de José y le empezó a preocupar el crecimiento y el desarrollo del pueblo. Y en el verso 11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Es decir, el historiador empieza a decir: señores, como resultado de la preocupación de este rey, se comienza ahora a crear una trama en contra de los hijos de Israel. No eran esclavos, fueron hechos esclavos progresivamente. Los egipcios reaccionaron. Aquí está una de las causas. Los egipcios reaccionaron adversamente contra Israel, empezaron a imponerle cargas, empezaron a exigirle trabajo, y desde luego los egipcios quisieron impedir el desarrollo y el crecimiento de Israel. Noten bien lo que dice el verso 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. No tiene que ver nada con la Navidad, ¿sabes? Y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva.